¿Controlas tus pensamientos o tus pensamientos te controlan a ti? Antes de responder, intenta dejar de pensar por unos segundos. Si aparece una voz, una imagen, una preocupación, un recuerdo, quizá la pregunta acaba de cambiar. Nos vemos del otro lado. Hey, hey, ¿me escuchas otra vez? No soy ruido, soy tu piel. Soy el hilo que olvidaste tejer. Soy el camino al que quieres volver. Hey, hey, no hay nada que temer. No es rebeldía, es renacer. Siempre fuiste hogar tu ser. Tejiendo, tejiendo de adentro hacia afuera. No hay respuestas, solo nuevas maneras. Pero algo dentro late fuerte, no se deja convencer. Rompe moldes, rompe el eco de lo que debía ser. Tejiendo, tejiendo sin final ni razón, solo el pulso infinito de tu corazón. Lo sientes, eres tú volviendo a ser. Mi nombre es Carolina Trujillo. Bienvenidos a Panorámica por Tejedora, un espacio donde observamos cómo se conectan la mente, la percepción, las emociones y eso que llamamos realidad. Porque muchas veces no vemos el mundo directamente, lo vemos a través de pensamientos que nunca nos detuvimos a observar. Pensamientos que heredamos, que repetimos y que defendemos. Pensamientos que con el tiempo empezaron a sentirse como identidad. Y posiblemente por eso hay una pregunta que incomoda tanto. ¿Quién está pensando por nosotros cuando creemos que estamos pensando por nosotros mismos? Escuché un ejercicio maravilloso de Krishnamurti. Él pregunta, ¿el pensamiento te controla o tú controlas al pensamiento? Y muchas personas sonríen porque en apariencia la respuesta parece totalmente obvia. Todos dicen en su interior, yo controlo mis pensamientos. Claro, yo decido lo que pienso. Yo tengo el control. Entonces el ejercicio empieza. La instrucción es simple. Deja de pensar durante 2 minutos, solo 2 minutos. No analices, no imagines, no recuerdes, no dialogues contigo mismo, solo observa. Y ahí ocurre algo curioso. Mucho antes de llegar a los 30 segundos aparece un pensamiento, una imagen, una preocupación, un recuerdo, una opinión, una voz interna diciendo, ¿lo estaré haciendo bien? Y entonces la pregunta inicial regresa, pero ya no suena igual. ¿El pensamiento te controla o tú controlas al pensamiento? Porque si no puedo dejar de pensar cuando quiero, ¿puedo estar tan segura de que soy yo quien piensa? Y aquí no se trata de culpar a la mente. La mente piensa, así como el corazón late, así como los pulmones respiran. El problema no es que aparezcan pensamientos. El problema empieza cuando creemos automáticamente todo lo que aparece, cuando confundimos una voz interna con una verdad, cuando confundimos una repetición con identidad, cuando confundimos programación con criterio propio. Desde pequeños nos enseñan muchas cosas. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es normal? ¿Qué es absurdo? ¿Qué se debe desear? ¿Qué se debe temer? ¿Qué preguntas se pueden hacer? ¿Y cuáles conviene ni pensar? Porque cuestionar modifica la percepción. Y cuando la percepción cambia, el escenario también empieza a moverse. Lo que antes parecía sólido empieza a mostrar grietas. Lo que antes parecía natural empieza a parecer aprendido. Lo que antes parecía incuestionable, de pronto empieza a pedir observación.
Y probablemente por eso cuestionar se ha vuelto tan incómodo, no porque destruya la realidad, más bien porque la pone a temblar, porque revela que muchas partes de nuestra realidad fueron construidas sin que nos diéramos cuenta. Lo que es una certeza para uno no siempre es verdad. A veces solo es una idea repetida durante tanto tiempo que dejó de parecer una idea y empezó a sentirse muy familiar. Edward Bernays, inventor de la teoría de la propaganda y las relaciones públicas, escribió algo profundamente inquietante. Él decía que hombres de los que nunca hemos oído hablar nos gobiernan, nos moldean nuestras mentes, forman nuestros gustos y sugieren nuestras ideas. Y siento que esa frase incomoda mucho porque toca un punto muy sensible, la posibilidad de que muchas ideas que sentimos propias hayan sido sugeridas antes de que pudiéramos observarlas, no necesariamente como una imposición evidente. A veces, las ideas entran de forma más sutil, como una moda, una narrativa, una opinión repetida, una aspiración, una noticia, una conversación familiar, como una imagen de éxito. Y así poco a poco empezamos a pensar desde hilos que no siempre elegimos, hilos de miedo, de consumo, hilos de obediencia, de culpa, de comparación, de deseo fabricado, hasta que un día defendemos una idea con toda nuestra fuerza sin habernos preguntado nunca de dónde vino. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Cuántos pensamientos estamos defendiendo solo porque llevan muchísimo tiempo viviendo dentro de nosotros? Antes de empezar mi camino de investigación, yo sentía algo que no cuadraba. Me enseñaban que el mundo funcionaba de una forma, pero en la experiencia parecía funcionar de otra, como si hubiera una normalización extraña de la incoherencia. Los ladrones dicen que no es bueno robar. Los que dan lecciones de moral muchas veces son los primeros en quebrarla. Los que hablan de paz son quienes diseñan la guerra. Los que prometen bienestar saquean el mundo en nombre del progreso. Los que juran decir la verdad fabrican narrativas para administrar la percepción. Los medios dicen informar, pero muchas veces compiten por nuestra atención. Los bancos hablan de seguridad, pero necesitan deuda para crecer. La industria de la enfermedad habla de salud, pero también necesita cuerpos enfermos para sostener sus ganancias. Y uno empieza a preguntarse, ¿qué sucede en nuestra mente cuando la incoherencia se vuelve normal? ¿Qué ocurre cuando una sociedad aprende a convivir con contradicciones tan grandes que ya casi no las nota? A veces lo anormal se repite tanto que empieza a sentirse normal. Y a veces lo normal, visto con atención, empieza a parecer profundamente extraño. Platón nos dejó una imagen que sigue siendo poderosa, la cueva. Personas encadenadas mirando sombras proyectadas sobre una pared. Y como nunca han visto otra cosa, creen que esas sombras son la realidad. No saben que hay un fuego detrás. No saben que hay objetos produciendo esas formas. No saben que existe una salida. Y lo más inquietante de esa alegoría no es que alguien viva dentro de una cueva. Lo más inquietante es que ese alguien pueda amar la cueva, pueda defenderla, pueda atacar a quien intente mostrarle que hay algo más allá. Porque cuando una sombra ha sido nuestra realidad durante tanto tiempo, la luz puede sentirse como una amenaza. Al parecer, la cueva no es solo un lugar antiguo. Tal vez la cueva también puede ser una percepción heredada, una pantalla, una narrativa, una ideología, una forma de pensar que hemos repetido tanto que empezamos a llamarla yo. Y posiblemente eso es lo que muchas personas sienten hoy. No necesariamente tienen todas las respuestas, no necesariamente pueden explicarlo todo, pero algo dentro de ellas
percibe una disonancia, una distancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y lo que se produce, entre lo que nos enseñaron a creer y lo que la experiencia nos muestra. Y ahí empieza algo muy importante, porque una pregunta honesta puede ser más peligrosa para una ilusión que 1000 respuestas repetidas. Lo empoderador de cuestionar no es destruirlo todo, no es vivir en sospecha permanente, no es negar cualquier cosa. Cuestionar en su sentido más profundo es recuperar la capacidad de observar un pensamiento antes de obedecerlo, observar una emoción antes de convertirla en identidad, observar una narrativa antes de entregarle nuestra percepción. Porque si no observamos nuestros pensamientos, alguien más puede usarlos para dirigir nuestra atención y percepción. Si no cuestionamos nuestras certezas, alguien puede convertirlas en botones de miedo, de deseo, de culpa, de pertenencia, botones de consumo y de obediencia. Y puede ser que la libertad empiece ahí, no en pensar lo contrario, sino en observar el pensamiento, no en cambiar de bando o formar parte de uno, sino en mirar por qué necesitamos un bando para sentirnos seguros en primer lugar. No en romper todos los hilos, sino en preguntarnos cuáles fueron tejidos por nosotros y cuáles seguimos sosteniendo sin saberlo. Ramana Maharshi proponía una pregunta simple y radical. ¿Quién soy yo? Pero esa pregunta no es tan simple como parece, porque si uno la mira de cerca, empieza a destejer muchas capas. Alguien respondería, soy Carolina, ok, así me llamo, pero eso no es quién soy. Entonces, soy mi historia, ok, pero ¿quién observa esa historia? Bueno, soy mis pensamientos, ok, pero ¿quién ve aparecer esos pensamientos? Entonces, soy mis emociones, ok, pero ¿quién nota que una emoción llega, cambia y se va? Probablemente no se trata solo de preguntarnos qué pensamos, sino de observar quién es ese yo que dice estar pensando. Porque si un pensamiento aparece y yo puedo observarlo, entonces no soy únicamente ese pensamiento. Si una idea aparece y yo puedo cuestionarla, entonces quizá no soy únicamente esa idea. Y desde ahí, cuestionar deja de ser una amenaza. Se vuelve un regreso a algo más silencioso, más real, más nuestro. Tal vez el no cuestionar no nos protege siempre. A veces nos encierra o nos da una falsa sensación de seguridad. Generalmente nos permite pertenecer a un mundo sin preguntarnos si ese mundo todavía es coherente. Pero lo más difícil no es cuestionar el exterior. Lo más difícil es observar cuántas ideas ajenas hemos convertido en identidad. ¿Cuántas frases repetidas se volvieron criterio? ¿Cuántas narrativas heredadas se volvieron tan familiares que no son incuestionables? ¿Cuántos pensamientos automáticos se volvieron destino? Porque un pensamiento no observado puede construir una vida entera. Una percepción no cuestionada puede construir una realidad. Una certeza no revisada puede convertirse en jaula. Y por eso siento que cuestionar no es un acto de rebeldía. Posiblemente cuestionar es un acto de responsabilidad interior. Es decir, quiero saber desde dónde estoy observando. Quiero saber qué hilos sostienen mi percepción. Quiero saber qué ideas estoy defendiendo y cuáles simplemente aprendí a repetir. Y ahí aparece una pregunta que ya no podemos dejar afuera. ¿Qué parte de tu realidad cambiaría si comenzaras a cuestionar pensamientos que nunca fueron tuyos? No lo creas, obsérvalo y decide por ti. Seguimos tejiendo, que el hilo nunca se detiene. Nos enseñaron a contar los pasos, a no mirar atrás.
las mismas frases sin siquiera preguntar. Nos dijeron no te salgas, no te vayas a perder, pero nunca nos contaron qué significa ser. Y en silencio algo gritaba, muy bajito pero fiel, una voz que no entendía porque no podía crecer. Oye, ¿y si no estoy perdido? No, solo estás volviendo a ti. Y si todo lo aprendido no era todo lo que hay aquí, entonces suelta el miedo, empieza desde el centro en ti. Hey, hey, ¿me escuchas otra vez? No soy ruido, soy tu piel. Soy el hilo que olvidaste tejer. Soy el camino al que quieres volver.